Bien, bienvenidos nuevamente a la sesión de hoy. El día de hoy estaremos cubriendo el objetivo que es revisar un poquito sobre la interpretación de la economía en el siglo XIX y revisaremos perdón, en el siglo XX y revisaremos unos aspectos aterrizados hacia las crisis, ¿no? ¿Qué es lo que nos genera crisis? ¿Cómo es que se dan las crisis o cómo se dio la crisis de los años 30 específicamente? ¿Y cuáles fueron los factores determinantes para que esto pudiera o llevarse a cabo, ¿no? Igual, ¿cuáles fueron las medidas que se tomaron durante la crisis, pues, para salir de ello? Y seguramente que estaremos viendo algunas similitudes con las demás crisis posteriores. En el caso de México, las crisis que tuvimos en los 70s, en los 80s, en los 90s, incluso la crisis que seguramente estamos haciendo frente ahora mismo, ¿no? De alguna forma, esta situación pandémica del coronavirus se ha llevado muchos empleos, se ha llevado a muchas empresas entre las patas, como decimos, y esto pues generará algún tipo de crisis, ¿no? Que de alguna medida todos hemos padecido, ya sea una crisis pues económica o algún tipo de crisis, ya sea familiar, etcétera, ¿no? Entonces, seguramente que durante los próximos meses y años estaremos todavía tratando este tema en particular. Y me refiero a las consecuencias económicas que traerá la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, vamos empezando ahora sí con la crisis de 1929 o la crisis de los años 30, ¿no? Donde dice que el capitalismo financiero a partir de los años o de la crisis de los años 30, eh, pues empezó a cambiar, ¿no? De inicio, la crisis inicia en 1929 y en este año es un disruptor hacia, hacia cómo lo venimos manejando políticamente, ¿no? O el Estado. El Estado se convierte ahora en una economía mixta, ¿sí? El Estado invierte ahora sí en la economía, pasa de ser un Estado un tanto pasivo, en el que solamente se dedica a administrar la recaudación o los impuestos que va logrando obtener sobre los demás, pues ya sea colonias o empresas o tributarios, y pasa a ser un Estado en el que invierte en economía, ¿vale? Entonces, una economía mixta es cuando el Estado empieza a invertir en el desarrollo, ahora sí, del país o del territorio. También se da en los años 30 un Estado de alguna forma benefactor que proporciona beneficios a la sociedad, mucho más allá de, de que pudiera tener pavimentación o alcantarillado o alumbrado público. Ahora empieza a generar de alguna manera empresas que pueden dar servicios a los tributarios, ¿no? Se empieza a generar un mayor sistema de salud, una mejor atención médica para todos los contribuyentes, y a su vez nace el Estado neoliberal, que ese se preocupa por el impulso de la iniciativa privada, ¿no? Y esto es bien importante porque ahora no solamente se preocupa el Estado por generar impuestos, sino que además también se preocupa por impulsar la iniciativa privada, pues sí, generar empleos con capital externo, ¿no? Con capital privado, dar concesiones de impuestos a algunas empresas, a algunos eh, inversionistas para que ellos puedan generar fuentes de empleo y entonces poder salir de la famosa crisis de los años 30. Entonces, de aquí nacen estrategias que hasta la actualidad todavía lo seguimos implementando, ¿no? Por ejemplo, esto que les comento de las tasas impositivas o impositarias en los inversionistas, pues es una herramienta bastante común y bastante utilizada para promover el sano desarrollo o el crecimiento de un país y con ello traer ya sea inversión privada para generar muchos más empleos, ¿no? Esto a su vez nos va a ayudar a que la calidad de vida pues, de todos los habitantes pues, crezca y salir de alguna forma de la crisis. Ya no recae toda la responsabilidad en papá gobierno,
y entonces ahora sí las empresas pueden generar o ayudarnos a salir de ese bache económico, ¿no? Y se me vino a la mente una frase que decíamos, pues que antes se decía mucho, ¿no? Que te mantenga el gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno era un tanto proteccionista y el gobierno de alguna forma se empezó a encargar de que saliéramos de las crisis, ¿no? En los años 30, el Estado neoliberal propone reducir las tasas impositivas y entonces generar mayores empleos y generar una reactivación económica. Entonces, en este año decimos que el Estado empieza a invertir en la economía para salvar a la sociedad en las crisis financieras y de ello se crea el Estado benefactor, ¿no? El Estado que provee. El Estado benefactor interviene la economía para producir capital para los proyectos sociales y esto nos va a generar entonces una economía mixta, donde decíamos que el Estado va a empezar a generar fuentes de empleo, generar servicios o generar empresas que nos den tanto servicios como fuentes de empleo, ¿no? Es un Estado en el que vamos a empezar a ver que nacen estas empresas gubernamentales. ¿Y recuerdan alguna empresa gubernamental? ¿Alguna empresa que haya creado el gobierno para proveernos algún tipo de servicio y que a su vez esta empresa genere empleos? El DIF, puede ser. El DIF puede ser, bien. ¿Qué otra? ¿Podría ser también la de mi transporte? Ajá, mi transporte. La leche Liconza. Liconza en su momento, bien. Ajá. La CFE. Conasupo pudiera ser. ¿Mande? Perdón. La CFE. La CFE, yo pensaba que esa iba a ser de las primeras que iba a salir, fíjate. La Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Es una empresa que durante eh, muchos años nos ha estado proveyendo de electricidad y que fue precisamente una de estas iniciativas del gobierno o de economías mixtas, donde el gobierno nos provee un servicio y nos genera una empresa para pues solventar de alguna forma la necesidad de tener toda su electricidad en nuestra casa, ¿no? Bien, entonces la economía mixta precisamente dice que es una mezcla de capitales de origen privado con capitales estatales. Y de aquí nace entonces algunas empresas que contienen no solamente el capital privado, sino también el Estado empieza a invertir en ellas para generar empleos, para proveernos de servicios. En una economía mixta, muchas actividades son realizadas por empresas privadas y otras por el sector público, ¿no? Eh, precisamente la generación de electricidad yo pienso que es de los mejores ejemplos para economía mixta, donde nosotros podemos ver que existe capital privado o que existen empresas, capital privado que están metiendo dinero para generar electricidad, pero que finalmente es una empresa de gobierno, ¿no? Ahora, también en una economía mixta, ahora recientemente hemos visto que o podríamos poner de ejemplo todas estas gasolineras que ya no son Pemex, ¿no? Y aquí como dice el renglón, en una economía mixta, muchas actividades son realizadas por empresas privadas y otras por el sector público, ¿no? Entonces, es una misma actividad, en este caso eh, el que nos provean de gasolina y ahora lo estamos viendo no solamente de una empresa gubernamental como lo es Pemex, sino también vemos gasolineras de otras empresas, ¿no? Y estamos hablando de las del Solecito o estamos hablando de las Oxogas y hay ya diferentes alternativas, ¿no? Entonces estamos viendo una economía mixta donde antes un servicio lo proveía solamente el gobierno y ahora como parte de nuestra economía mixta tenemos eh, portadores de servicios que son privados y portadores de servicios que son del Estado mismo. Relativamente todas las economías son mixtas, unas con mayor peso de poder estatal, otras con más injerencia en la iniciativa privada. Toda sociedad busca su propio equilibrio entre las fuerzas que la componen, ¿no? ¿Pueden pensar en algún otro servicio además de la gasolina que nos provea el Estado y que además también nos provea algún particular? ¿Podría ser Telcel? Telmex. Telmex.
Fíjate que Telmex Oh, no. pudiéramos verlo como una economía mixta donde el capital, ¿sí? A lo mejor no tenemos una empresa totalmente gubernamental, ¿no? Porque Telmex pertenece a capital privado, pero sí efectivamente tiempo atrás había había capital del Estado metido ahí para poder utilizar la red, ¿no? Utilizar los postes que son propiedad del Estado y llevar a todas las casas una buena comunicación. Bien, eso también puede ser un buen ejemplo. ¿El IMSS podría ser, profesor? El IMSS, quizá los servicios de salud, ¿no? Los servicios de salud, hay algunos que son gubernamentales 100% y hay algunos otros que son ya con capital privado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a un hospital San Javier, a un hospital Puerta de Hierro, etcétera, etcétera, son servicios de salud que son de particulares o que son con capital 100% particular y tendremos otros como el Seguro Social, el ISSSTE, y no recuerdo si el Seguro Popular todavía existe, o Salud Digna sea 100% estatal, perdón, 100%, pues sí, de parte del gobierno, ¿no? Entonces tendremos este servicio que forma parte de las economías mixtas, donde tenemos el mismo servicio que nos lo provee tanto el Estado como el capital privado. Bien, buenos ejemplos. Profe, ¿Sí? antes de que siga avanzando, ¿cree que pudiera avanzar? Bueno, poner la presentación anterior. Nada más poquito, es que estaba anotando algo y no alcancé. Aquí va. Así, ya. Entonces, Listo. después de ello, después de todos estos ejemplos, nos surge la pregunta si es preciso volver al liberalismo económico, a la plena libertad de iniciativa empresarial o conviene seguir en la vía del proteccionismo, de la intervención estatal en los asuntos económicos. Resumido en español, ¿conviene que el gobierno nos provea de servicios o creen que solamente debería dedicarse a la recaudación de impuestos y dejar solamente al capital privado proveer de servicios? ¿Ustedes qué opinan? Que está bien. ¿Que está bien que nos provea también de servicios? ¿Qué es lo que nos genera? ¿Qué piensan que nos puede generar que el gobierno nos provea de servicios también, aparte del sector privado? Bueno, yo ¿Qué- lo que he visto es que a veces no alcanzan los privados, digo, al revés, más bien lo que el gobierno da, Ajá, en cambio el privado te da pues sí te va a cobrar más, pero pues ya aquellas cosas que están limitadas, pues ya ujú, sería como, si lo quitan sería como saturación y a lo mejor que no todos alcancen. claro, Cualquier ¿no? servicio, cualquier beneficio, no sé, Exacto. pienso. Uno de los beneficios también que yo veo con que el gobierno también meta mano en algunas empresas, y me refiero a que tenga sus empresas, es que nos puede ayudar a reducir los costos, ¿no? Y nos puede ayudar a reducir el precio final para nosotros como usuarios y poder tener acceso todos como población a algún tipo de servicio, ¿no? Y como bien lo mencionas, a lo mejor aterrizado al servicio de salud, pudiéramos nosotros tener acceso a todos los servicios de salud si el gobierno nos lo provee con un costo obviamente mucho más barato que si nosotros vamos a una institución privada. Y de igual manera, el hecho de que los costos que nos provee un proveedor como el Estado sean más bajos, nos ayuda también a lo mejor a tener un equilibrio de mercado en precios, ¿no? Porque si nosotros lo dejáramos todo al capital privado, pues muy probablemente estarían de alguna forma entre ellos aprovechándose de la situación y elevando cada vez más el precio, ¿no? Y entonces tener en el mercado una institución del Estado nos puede ayudar a bajar los costos o a bajar los precios que ofrecen al público y entonces, obviamente, por oferta y demanda, sería mucho más atractivo un precio más bajo, ¿no? Siento que por ahí va el tema. Ahora, ¿cuáles fueron los factores que generaron
la crisis de los años 30. No sé si recuerdan o en su cabeza está como la crisis de los años 30 como una crisis importante no solamente para Estados Unidos, sino para todo el mundo, ¿no? No sé si alguien como que por ahí tiene en su cabeza que la crisis importante o la Gran Depresión fue la de los años 30. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles fueron los factores que jugaron aquí para que se diera esta crisis? Uno de los factores fue la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Se da la Primera Guerra Mundial y lo primero que sucede es una devaluación de las monedas europeas. ¿Por qué? Porque no están generando, no hay producción en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Los campos quedan destruidos, obviamente muchas vidas están de por medio y no existe una mano productiva, no existe una mano de obra productiva que nos ayude a reactivar la economía. Es lo que sucede que entonces las monedas europeas, en su momento cada país tenía su propia moneda, entonces empiezan a perder valor. Esto vuelve que se traslade los centros financieros de Londres a Nueva York y es ahí cuando vemos los primeros movimientos de los centros financieros importantes. Para 1921, el desempleo, recuerden que la Primera Guerra Mundial fue en los años 20, ¿sí? Entonces se desarrolló en los años 20. Tras la guerra de los años 20, tenemos entonces la crisis, ¿sí? Una vez que se asientan, digamos, las aguas políticas, nos damos cuenta que no tenemos la suficiente mano de obra y que la producción económica pues se nos está cayendo por falta de mano de obra, ¿sí? Además de que se trasladan los centros financieros a Estados Unidos y ya para 1921 el desempleo y la caída de precios es inevitable. Tenemos entonces también una política deflacionista, tenemos la devaluación de las monedas, los préstamos concedidos por Estados Unidos y Reino Unido elevan los intereses y provocan crisis en los pagos para 1928. ¿Qué es lo que sucede con los préstamos? Estados Unidos y Reino Unido, que eran los ricos en ese entonces, empiezan a dar préstamos a los demás países. Sin embargo, los demás países europeos ya no soportan esa carga del préstamo y se quedan en insolvencia. Eso arrastra a Estados Unidos y Londres, o Estados Unidos y Reino Unido, que se queden sin capital también ellos. Entonces, ya no tengo ni para prestar ni para comer aquí dentro de mi casa. Entonces, eso crea una bola de nieve y para 1928 se vuelve insolvente tanto Estados Unidos como a todos aquellos a los que le prestó dinero. Entonces, esto nos genera una crisis de forma mundial. Nadie tiene dinero en este momento. En Estados Unidos también sucede que la producción excede la demanda. Ojo con esto, la producción excede la demanda. Quiere decir que nosotros estamos produciendo tanto o producimos mucho más de lo que la gente está demandando. Recuerden que en Estados Unidos la Primera Guerra Mundial no fue tan devastadora en cuanto a vidas y entonces en Estados Unidos se genera o se siguen produciendo bienes y servicios, se siguen produciendo botas, se siguen produciendo chamarras, etcétera, etcétera. Sin embargo, a raíz de la crisis, a raíz de la pérdida de empleos, la gente ya no está consumiendo, ¿sí? Entonces, la producción sigue creciendo, la oferta sigue creciendo, pero no hay quien nos compre, no hay demanda. Entonces, tendremos una especulación, ¿no? Entonces, tendremos una especulación, empezaremos a chismorrear si el precio va a subir o va a bajar. Para 1928 esto ya es inevitable y se genera la crisis, ¿sí? Para 1928 ya no hay para dónde hacernos y tenemos entonces ya una población sin empleo, una población sin ingresos, un exceso de producción y no hay quien nos esté comprando. Los productos se nos están echando a perder y las bodegas están a tope. La crisis se inicia a fines del 28 y durará a lo largo de los años 30, ¿sí? Prácticamente todos los años 30 nos servirán para recuperarnos. Obviamente con momentos más críticos en algunos sectores más que en otros. Los primeros afectados fueron entonces los especuladores bursátiles norteamericanos, quienes precisamente estaban platicando sobre qué moneda iba a subir, qué moneda iba a bajar, si las naranjas iban a salir, si las naranjas no iban a salir, si se nos iban a quedar, etc. Después, la crisis golpeó a otras instituciones financieras, ¿sí?
El sector industrial disminuyó su producción hasta casi la mitad entre 1929 y 1932. ¿Qué es lo que sucedía? Como consecuencia de una alta producción previo a los años 28, al año 28, donde ya teníamos las bodegas llenas, pues una vez que tenemos las bodegas llenas y nadie nos está comprando, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a dejar de producir. Y ahora tocará vender todo lo que tenemos en bodegas. Entre el 29 y el 32 se para la producción y al no haber producción, entonces también yo voy a necesitar de menos personas que estén en las fábricas. Ahora necesito vendedores. Eso nos lleva por consecuencia a tener más desempleo, ¿sí? Disminuye la oferta y esto se traduce en una caída de los salarios. Ya no hay gente que compre, ya no tengo ventas y a los pocos que tengo pues empiezo a reducirles el salario. ¿Les suena familiar eso? Pues sí, lo que está pasando ahorita con la pandemia. Sí, ¿no? Hay un cierre de fuentes de trabajo, tenemos una caída en los salarios, la gente está comprando menos, ¿sí? Vean cómo todo se va de alguna forma replicando. Por eso la gente mayor, a lo mejor nuestros padres o los que todavía tenemos abuelos, de repente como que esta situación, yo recuerdo muy bien, muy al principio de pandemia, mis padres me dijeron, aguas porque se nos viene una crisis financiera. De momento decía yo, bueno, 15 días que son pandemia, que cerremos, no va a pasar nada, o sea, no creo que venga una crisis financiera. Pero ya llevamos casi en algunos países, ya casi están por cumplir el año de algunos cierres de trabajo, algunas reducciones de horas laborales, obviamente tienen menos ingreso, obviamente están gastando menos y de alguna manera seguimos produciendo o intentamos seguir produciendo igual. Seguramente que para algunos de ustedes que están o que tienen empleo, los han puesto a descansar y el descanso pues implica una reducción del ingreso. Igual si estamos trabajando en tiendas, en centros comerciales, seguramente que nuestras cuotas de venta, por lo menos el primer trimestre, siguieron de la misma forma y las ventas no se han recuperado, ¿no? Yo estoy trabajando para una compañía de tecnología y las cuotas de venta han seguido igual, no las hemos bajado. Sin embargo, ha costado mucho trabajo o el triple de trabajo llegar a las metas o incluso no las hemos llegado por esta situación. La gente no está gastando ahora mismo o gasta solamente lo necesario. ¿Por qué? Porque en algunas casas ya están faltando el ingreso. Entonces, ojo con eso que esto y aquí en estas diapositivas nos está diciendo que duró casi 10 años recuperarnos durante esta crisis. Entonces, hay que echarle coco ahora y no gastemos, ahora que se nos viene el Buen Fin, no gastemos en cosas que no necesitamos, ¿vale? Viene entonces, regresando a la historia, viene entonces la aparición del New Deal en Estados Unidos o el presidente en turno, me parece que fue Roosevelt, saca el New Deal, ¿sí? El New Deal nos sirvió para salvar el sistema crediticio, para salvar la industria, para salvar la agricultura y para salvar las políticas de precios y salarios, ¿sí? Esto lo hace con una intervención estatal. De momento el Estado como que no se metía mucho, pero entonces al ver esta situación que nos estaba llevando la fregada, entra y saca el New Deal, ¿sí? Lo hace para poder prestar dinero a todos estos sectores que se vieron muy afectados y donde se puede generar mano de obra, ¿sí? Además de que lo utiliza para poder reequilibrar las políticas de precios. Quizá los precios ya están muy elevados y con el New Deal que suelta dinero, no regala el dinero, sino que promueve nuevas empresas o promueve nuevos sectores, perdón, no nuevos sectores, pero promueve sectores muy afectados, entonces empieza a generar un nuevo flujo de dinero, un nuevo flujo pues sí, de formas de ganar dinero, ¿no? Este programa se desarrolla entre 1933 y 1938 con el objetivo de sostener las capas más pobres de la población, ¿sí? Reformar los mercados financieros y redinamizar una economía estadounidense herida desde el crack de 1929 por el desempleo y las quiebras en cadena. ¿Qué es lo que sucede con el New Deal? ¿Cuáles serán
pues el objetivo. El objetivo prácticamente era desarrollar la industria, desarrollar el campo para que la gente se pudiera poner a trabajar y ganara algo de dinero, ¿no? Y recuerdo que estando yo también de estudiante, uno de los profesores nos comentaba que lo que hacía de repente el gobierno era decir, bueno, vamos a construir una carretera, ¿no? Vamos a construir, les voy a poner un ejemplo absurdo a lo mejor, vamos a construir una carretera de aquí a Puerto Vallarta, una nueva carretera. Y entonces contrataba mano de obra, ¿no? Durante el día, durante la noche, les decía, vamos a escarbar 20 kilómetros y se contrataba 20 personas, ¿no? Y ahí estaban durante la noche escarbando, tras. Y durante el día contrataba a otras 20 personas para tapar el mismo hoyo que habían hecho los de la noche. Y con esto empezaban a generar empleo. O sea, no regalaban el dinero, sino que ponían a trabajar a la gente, ¿no? De alguna forma desarrollaban algún proyecto o alguna carretera o algo de infraestructura, pero cuando no se podía, entonces los ponían a trabajar en cualquier cosa. ¿Para qué? Para generarles el empleo, aunque de eso no surgiera, digamos, un proyecto, ¿sí? Sin embargo, lo que el gobierno pretendía era poner a trabajar a la gente, ¿sí? Es algo que seguramente más tarde lo vamos a empezar a ver con nuevos proyectos federales, ¿no? Deberá entonces el gobierno federal ponernos algún proyecto para generar empleos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta caída que se nos viene de empleos, pues va a ser muy fuerte y puede generarnos una recesión. Recuerden que una recesión son 3 periodos económicos en los que no hay crecimiento, sino que nos vamos para abajo. Entonces, puede que se nos vengan recesiones al tener menos fuentes de trabajo, y al tener menos fuentes de trabajo y menos ingresos, pues vamos a tener mucho menos gasto. Y al tener menos gasto, es un círculo vicioso. Gastamos menos, las empresas no venden lo suficiente, las empresas dejan de producir, las empresas dejan de requerir mano de obra y pagan menos, y es un círculo vicioso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que se prevé que se haga? Pues que el gobierno de alguna forma meta mano y empiece a generar nuevos empleos o nuevas formas para reactivar la economía. Okay. Después de que se da la crisis, ¿cómo se va a difundir la crisis? ¿Cómo nos va a pegar a los demás países? Bueno, pues tendremos 3 canales o 3 maneras en las que se difundió la crisis. Las medidas arancelarias proteccionistas adoptadas por Estados Unidos en los años 30 nos dejó como consecuencia a los demás países un descenso del comercio mundial. De pronto, Estados Unidos ya no quería o ya no requería de los servicios de los demás países, principalmente obviamente de su gobierno vecino de México. Entonces ya no nos compraba, digamos, producción de maíz. ¿Por qué? Porque ya necesitaba mismo Estados Unidos producirlo él mismo, sacar a su gente al campo para que lo empiece a producir. Eso como consecuencia nos trae también una crisis económica a nosotros, porque el maíz que estábamos produciendo o la cantidad de maíz que se producía ya no la podíamos vender en el país vecino. Vuelve a darse o se liga con esto las exportaciones y la caída de los precios. Al ellos no necesitar de nuestros servicios, pues va a generar que aquí nos tengamos cerros y cerros de maíz y el precio entonces vaya a bajar. Y entonces el precio aquí mismo, digamos ahora de este lado en México, pues empieza a descender porque nosotros ya tenemos una sobreproducción de maíz o sobreproducción de servicios que no podemos colocar en el país extranjero. La depresión de la demanda interna genera exportaciones con precios bajos. Ahora, si tú quieres que yo te compre México, pues entonces me vas a tener que dar un precio súper barato para que yo pueda, para que me convenga a ti comprártelo y no sacar a mi gente a trabajar al campo. Eso nos hace también tener una pérdida de competitividad en países importadores, ¿sí? A la hora de producir Estados Unidos sus propios recursos, su propio maíz, pues entonces si yo quiero venderle, pues se lo tendré que vender mucho más barato, ¿no? Bien. Y un tercer canal o una tercera difusión fue la reducción de los préstamos norteamericanos al exterior. De pronto Estados Unidos decía o dijo, el dinero que tengo en lugar de prestarlo a otros países, pues mejor lo voy a invertir en mi mano de obra para impulsar la industria, la agricultura
y algunos servicios financieros. Mejor le presto a mi gente interna en lugar de andarle prestando a los demás allá afuera, ¿no? Entonces se reduce la liquidez de los préstamos de los prestamistas norteamericanos y se cancelan los préstamos. Si hubiéramos nosotros a lo mejor tenido un préstamo con Estados Unidos, pues nos dice de pronto, ¿sabes qué? Regrésame mi dinero, págamelo. Y entonces mis proyectos que yo traía para acrecentar mi producción, acrecentar mis proyectos, pues se vienen abajo, ¿no? Entonces, así es como la crisis de un país tan grande nos puede afectar a muchos otros países al ellos no generar también economía, ¿sí? O al generar sus propias fuentes, nos van a pegar un poquito a nosotros al no estarnos comprando. Ahora tendremos algunas opiniones de los expertos, que me voy a ir muy rapidito. Este economista, ay Dios, qué difícil de pronunciar, Schumpeter, supongo, bueno, no sé, nos dice que el ciclo económico lo afectan factores políticos que distorsionan su libre funcionamiento. ¿Eh? Por ejemplo, el impedimento al patrón oro, nacionalismo económico, política fiscal incompatible con el desarrollo de la industria y el comercio, política equivocada de salarios, presión sobre los tipos de interés, y todo esto es una olla de presión, es una olla de presión. Esto es una olla de presión que si nosotros no logramos controlar, obviamente nos va a afectar en la economía. Si el Estado no hace una política regulatoria sobre los tipos de interés o sobre los salarios, nos va a llevar a que eventualmente no podamos seguir manteniendo el mismo ciclo económico que teníamos. Entonces, metemos los intereses, metemos los salarios, metemos las políticas fiscales en una olla de presión donde ahorita no nos podemos mover, y si no hacemos algo, o si el Estado no hace algo, seguramente que nos va a afectar de forma económica, ¿sí? Milton Friedman, por otro lado, un estadista, nos dice que una política monetaria equivocada nos puede generar un descenso en la cantidad de moneda en una tercera parte. O sea, podemos nosotros reducir nuestra economía hasta un 30%. El incremento de las reservas de oro no se tradujo en una ampliación proporcional a la base monetaria. O sea, se estuvo imprimiendo mucho dinero y las reservas económicas no se han repuesto para poder hacer frente a ellas, y eso nos va a generar una pérdida del valor de la moneda. Los mecanismos de la economía capitalista. Aquí empezamos entonces a ver el capitalismo, ¿no? Entonces, en el capitalismo preindustrial, los factores para que se dé una crisis son externos, ¿sí? Pues sí, pero en el capitalismo preindustrial, las crisis vienen de los accidentes naturales que pueden generar malas cosechas, los accidentes de tipo bélico, como las revoluciones, las guerras, etcétera, y el crecimiento de la población sin progresos técnicos. Entonces, un capitalismo preindustrial son todos esos factores internos que nos pueden generar en nuestra economía, que nos pueden impactar en nuestra economía. En un capitalismo preindustrial, tanto los accidentes naturales nos generarán dentro de nuestras fronteras unas malas cosechas. Si tuviéramos nosotros una revolución, es también dentro de nuestras fronteras, que pueden ser los accidentes bélicos. Y finalmente, si nosotros dentro de las fronteras tenemos un crecimiento económico, digamos, desmesurado, también podremos caer en una crisis económica, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta ello. Por otro lado, en el capitalismo industrial ya son los factores externos. ¿Qué es lo que de afuera me puede afectar en mi economía? ¿Sí? Pueden ser los medios de producción, cómo estamos produciendo, si estamos trayendo tecnología, si no estamos trayendo tecnología, si seguimos con la mano de obra sin meter máquinas, la fuerza de trabajo, si tengo yo fuerza o no tengo fuerza de trabajo, si los de enfrente, si el país de enfrente lo está haciendo con máquinas o no, y el dinero como medio de cambio, ¿sí? La fábrica fue el factor desencadenante de este tipo de capitalismo. Y ya lo veíamos con la revolución industrial, que las máquinas fueron las que vinieron a ayudarnos a generar mucha más producción y con ello mucha más riqueza, ¿no? Generar los volúmenes de producción
la producción en masa, que nos podía ayudar a ser mucho más eficientes. Una máquina nos iba a redituar mucho más que una sola persona que estuviera realizando nuestro producto, ¿no? Que ya lo podemos hacer en masa y podía trabajar incluso hasta durante la noche y tendríamos mucha más producción en lugar de tener una sola persona. Muy bien. En el capitalismo financiero un poco más adelante, ya para 1948 hasta pues, prácticamente la actualidad, las crisis generan o agregan nuevos factores a los ya existentes sobre lo sucedido en el 29. En el 29 recordamos que los factores eran pues la guerra, factores de sobreproducción y además ahora ya para en 1948 agregamos nuevos factores a una crisis, que ya son los factores de un sistema monetario internacional, los factores económicos, que pueden ser crisis de los precios de los alimentos y las materias primas, lo vimos en la década de los 60 en una crisis de los energéticos en 1973, donde nos estamos quedando sin petróleo y todavía estamos como en esa lucha, ¿no? Todavía escuchamos reformas energéticas, cómo extraer de una forma más eficiente los energéticos para poder, pues, ya sea movilizar los automóviles, las máquinas, etcétera. Crisis ecológicas. Vemos también dentro de este capitalismo financiero factores como la inflación y el desempleo, la estanflación, que es el estancamiento económico, a la vez que persiste el alza de los precios y el aumento del desempleo. Esto ya lo estamos viendo a partir de la década de los 80. Factores psicológicos como el comportamiento social influido por la desinformación. Y a este factor de crisis es bien interesante porque los factores psicológicos son aquellos factores que nosotros nos creamos, ¿sí? Y que nos hacemos a lo mejor de necesidades que no tenemos, como esta necesidad de salir a comprar bienes de consumo que no necesitamos realmente y entonces seguimos como este ritmo de consumismo, ¿no? Factores demográficos, factores bélicos como guerrillas, revoluciones, guerras regionales, zonas de seguridad, embargos económicos, etc. Y las multinacionales y la globalización. ¿Por qué las multinacionales y la globalización son parte también de una nueva crisis financiera? Pregunta para todos. ¿Por qué las multinacionales y la globalización las podemos considerar como parte de un factor de crisis ahora mismo? ¿Qué pasa o qué pasaba hace todavía hasta hace unos meses con todos estos productores de calzado? Bueno, ese es un tema ya de años. Todos estos productores de calzado que se encuentran en la zona del Bajío, que de pronto empezaron a quebrar, no sé si tal vez son muy chicos para recordarlo, pero teníamos una zona del calzado muy cerca del centro donde encontrabas artículos o calzado, pues, de piel 100% que eran producidos aquí en el Bajío, aquí en León, en Celaya, en Irapuato, etcétera. Era una zona digamos, de fabricación de calzado de muy buena calidad, de piel 100%. ¿Qué sucedió con ellos? ¿O qué relación tiene el hecho de que esta industria de alguna forma se haya visto afectada y para muchos hayan quebrado totalmente con la globalización y las multinacionales? ¿No será por las grandes empresas, profe? Sí, muy Por bien. ejemplo, no sé, que a lo mejor en vez de comprar un calzado hecho mexicano, se compra a lo mejor un Nike o un Adidas. De alguna forma sí. Aterrizado un poquito más, o sea, la idea existe, la idea está. Aterrizado un poco más, las multinacionales y la globalización nos permitieron, ¿sí? Precisamente que se introdujera a México o a los países diferentes modelos de calzado, diferentes calidades de calzado y diferentes materiales. ¿Sí? Entonces, al introducir nosotros o al abrir las puertas a permitirles a los demás países entrar a mi mercado a vender, pues se va a dar una guerra de precios y una guerra de, digamos, pues sí, de materiales, ¿no? Entrado el calzado chino con sustituto de piel
que era muchísimo más barato y se veía exactamente igual y era incluso igual o más cómodo. Y entonces empieza a sustituirse ahora el calzado, ¿no? Incluso ahora ya son, pues a lo mejor no pocos, pero el calzado de piel es mucho más caro que un calzado que nosotros pudiéramos adquirir en cualquier tienda. Por ejemplo, si vas a Bershka, si vas a Pull&Bear, a Zara, etcétera, todas estas empresas que tienen o que ofrecen calzado, generalmente su calzado no es de piel, ¿sí? Y nos lo ofrecen por precios pues bastante accesibles. Si nosotros nos vamos a una zapatería que te ofrece el mismo calzado o el mismo modelo en piel, seguramente pagarás por él 3 o 4 veces más el precio de un sustituto, ¿no? Entonces, las multinacionales y la globalización nos afectaron o nos pueden afectar en una crisis porque van a ofrecer calzado o van a ofrecer productos sustitutos o productos, pues sí, reemplazables de mucha menor calidad, pero van a ser mucho más baratos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos puede afectar a una multinacional o a una globalización, ¿no? El hecho de que podamos o que permitamos que alguien más venga acá y venda. Me voy a ir rapidito que tenemos ya un par de minutos. El Estado, entonces, durante una crisis, tiene una pérdida de consenso entre las fuerzas sociales, una anulación de causas para reivindicar logros sociales y salariales, le cuesta trabajo restituir los estándares económicos y el Estado decide lo que es bueno y es malo. Durante una crisis el Estado, digamos que está muy tenso y cualquier cosita lo va a poner, digamos, pues patas para arriba, ¿no? Entonces, es cosa de que el Estado trae mucha presión y le va a costar de alguna manera. Entonces, vamos a ver también su presión de partidos y sindicatos. Vamos a necesitar, o el Estado se ve en la necesidad de una mano dura para restablecer el orden. Una crisis económica es resultado de un régimen de más libertad. La nación y el Estado se equiparan y se divinizan, ¿no? Entonces, durante una crisis, el Estado, digamos, tiene una situación pues bastante tensa, un pueblo que está a la menor provocación levantándose en armas y tiene que tomar mano dura, ¿no? Bien, en un intento por racionalizar las crisis económicas de la cultura occidental a partir del 30 hasta los años 80, se da un cambio de paradigmas y un cambio donde una causa corresponde a una explicación y lo vamos a cambiar ahora a un mayor análisis. Vamos a tener varias causas y con muchas más explicaciones, ¿no? Tendremos también la pérdida de credibilidad en el sistema económico construido en la modernidad, racional, lógico, éticamente transparente y sujeto a leyes de control. Entonces ya nos vamos a ver nosotros como sociedad mucho más analítica y vamos a decir, bueno, a ver, Estado o gobierno, ¿qué estás haciendo? Ya no le vamos a creer al gobierno todo lo que nos está diciendo. La crisis nos va a hacer mucho más, digamos, a poner mucha más atención ante las propuestas que trae cada uno de los partidos políticos y cada uno de los contendientes, ¿no? Vamos a tener la aparición del elemento interpretativo de una realidad que fue considerada como única, universal y objetiva por un punto de vista particular cada uno de nosotros, que puede tener muchas vertientes. Vamos a tener también teorías sujetas por leyes, tendencias, probabilidades y escenarios y pronósticos, ¿sí? Bien, nos quedamos entonces hasta acá, mira, casi lo logramos. Recordemos entonces, ya nada más para finalizar la sesión, recordemos que esta semana tenemos, o para ahora mismo tenemos el quiz que está activo ya mismo y termina a las 11 de la mañana, entonces vayan a contestarlo. Y tenemos la entrega de un mapa conceptual de esta clase, de esta sesión, y la próxima sesión entonces ya pondremos a nuestros compañeros de los equipos 3, 4 y 5 a que nos ayuden con su exposición, ¿vale? Profe, ¿no puedo dejar el quiz para más tarde? ¿Hasta qué hora creen que sea? A la 1, ¿está bien? Como lo habíamos acordado. Vale, entonces queda a la 1. Ahorita lo modifico. Sí. Profe, Ajá. ¿el mapa hasta cuándo es para entregarlo? El mapa tenemos prácticamente una semana para hacerlo. De todas maneras, revisen ustedes la fecha, porque no recuerdo si es para el martes o ¿Está en la miércoles. plataforma? Ya está abierto para que puedas entregarlo y es sobre esta clase que tuvimos hoy. Muy bien, gracias. ¿Vale? Bien. ¿Algo más? ¿Dudas? ¿Preguntas?
¿Ese PowerPoint lo va a subir a la plataforma, profe, para hacer la Ujú. actividad? Sí, ya está en la plataforma. Ok, gracias. ¿Vale? ¿Algo más? No, gracias. ¿Dudas? Perfecto, bien. Ah, profe. Entonces, nos vemos la Gracias. próxima sesión, la próxima semana. Que tengan buena semana y nos vemos pronto. Hasta luego. Bye bye.